y a continuación damos paso a la tercera ponencia de esta tarde. ¿Vale? Nos va a hablar el doctor José Areta con su ponencia sobre el síndrome de deficiencia energética relativa de deportistas. ¿Es real y existen las mujeres? Bueno, muchas gracias. Me han dejado casi a lo último. Espero que se puedan mantener despiertos, que todos hayan tomado sus 3 miligramos por kilo de masa para llegar bien y atentos hasta esta parte de la presentación. Tienen un tour por distintos tipos de acentos en español, así que ahora les toca argentino. Primero quiero agradecer a Álvaro y al comité organizador por la invitación. La verdad que es para mí un gusto poder estar acá presente y compartir algunos de los conocimientos en este área, que es algo en lo que venimos trabajando en los últimos años. Y el título de esta charla es El síndrome de la deficiencia energética relativa en deportistas, REDS, por sus siglas en inglés. Es real y existe en las mujeres. Y lo que tenemos ahí es una pintura de René Magritte, que nos dice, esto no es una pipa. ¿Y por qué pongo esto? Porque capaz la presentación de hoy va a ser más una invitación a una reflexión epistemológica de lo que implica entender el área del REDS, pero por supuesto vamos a tener contenido específico relevante al tema. Y en esto, con esta pintura, yo los quiero invitar a pensar que no tenemos que confundir la representación con el hecho. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta lo que es la ilusión de la verdad. Cuando una mentira se repite, o una verdad a medias se repite con suficiente frecuencia, esta se convierte en la verdad. Tenemos el esquema del Relative Energy Deficiency in Sport, publicado en el British Journal of Sports Medicine. La última iteración de esto fue en el año 2023. Es un modelo soportado por el Comité Olímpico Internacional. Y este modelo lo que propone es que la baja disponibilidad energética es la etiología única de unas 14 áreas de fisiología que se ven negativamente afectadas por la baja disponibilidad energética, cosas que en un rango de efectos que pueden ir desde efectos negativos en la función muscular hasta cosas como la incontinencia urinaria, cosa curiosa. Pero bueno, a mí me parece que este modelo, o a nosotros nos parece un grupo de investigadores que han estado trabajando en este área durante unos años, que es un tanto capaz reduccionista y que tenemos que mirar las cosas capaz de un punto de vista más abarcativo para entender realmente lo que le está pasando al atleta o a la atleta femenina. Para reflexionar sobre esto y para intentar compartir nuestra visión, voy a dividir la charla en 3 partes. En la primera parte vamos a viajar un poco en el tiempo, hacia los años 80 y en adelante, para entender cómo la baja disponibilidad energética terminó en el centro de este modelo. En la parte número 2 vamos a ver algunas limitaciones del modelo que para mí son bastante importantes. No son todas, pero bueno, una charla de 45 minutos es lo que podemos cubrir. Y en la última parte vamos a ver algo que un esquema que capaz es un poco más abarcativo para entender qué es lo que está pasando. Así que bueno, vamos a ver los orígenes del concepto del REDS y cómo llegó la baja disponibilidad energética al centro del modelo. Para eso tenemos que viajar a los años 80. A mediados de los años 80 empezaron a haber reportes de la existencia de amenorrea en atletas femeninas, que es consecuencia de un fenómeno sociocultural histórico en los años 60 en la Revolución Cultural en los Estados Unidos, que hizo que hubiera más mujeres participando en deporte. Como consecuencia de esto, se empezó a observar que estas mujeres que participaban en deporte tenían la falta del ciclo menstrual, una alta incidencia de amenorrea secundaria. Ahora, estos atletas tenían una alteración del perfil hormonal claro, hormonas tales como la T3 o hormonas del eje
hipotalámico pituitario gonadal estaban afectadas, pero a esta altura no se entendía muy bien por qué era esto que pasaba. No estaba muy claro si era el estrés del ejercicio en sí o si era algo relacionado a la fuga de energía. La etiología de este fenómeno, de esta amenorrea, no estaba clara. Por eso hubo mucha investigación en este tema. Y en los años 90 se propone lo que es la tríada de la atleta femenina, que, dado principalmente a estudios observacionales en atletas femeninas, que relacionaba la amenorrea, o la probable coexistencia de la amenorrea, trastornos alimentarios y osteoporosis. Esto se planteó como esquema definido en el año 1993. Pero a esa altura no estaba de vuelta claro si estos trastornos alimentarios o esta parte de la tríada estaba relacionada a la baja disponibilidad energética, a un factor psicológico, porque los trastornos alimentarios se conciben como un fenómeno psiquiátrico en algunos casos, o algo relacionado también capaz al estrés del ejercicio. Pero bueno, a partir de del año 1993, el trabajo de esta mujer, la profesora Anne Laux, trabajo excelente, pudo definir mediante estudios experimentales de corto plazo, donde la disponibilidad energética estaba muy bien controlada, que la baja disponibilidad energética es un potente disruptor de distintos ejes endocrinos, como demostrado en esta figura de un review que hicimos hace unos años atrás, demostrando causalidad clara entre la baja disponibilidad energética y los cambios hormonales en la mujer. Entonces fue a partir de este trabajo que se definió que capaz era la baja disponibilidad energética y no otras cosas como el estrés del ejercicio, que fue un objetivo de estos estudios, poder diferenciar estreses independientes, es decir, es la baja disponibilidad energética, no otras cosas lo que está generando este problema, ni tampoco se tenían en cuenta factores psicológicos, que capaz a partir de este momento se dejaron de considerar otros posibles estresores y se tomó a la baja disponibilidad energética como etiología predominante de las observaciones en atletas femeninos en relación a la disfunción menstrual y a la osteoporosis. Entonces, a partir del año del 2007, la baja disponibilidad energética reemplaza a los trastornos alimentarios en la tríada. Entonces se empiezan a excluir otros tipos de estrés importantes, estrés psicológicos, estrés del ejercicio, como potenciales factores que pueden estar generando estos problemas. En el año 2014 aparece el Relative Energy Deficiency in Sport, que es un modelo propuesto por un grupo de investigadores que corre en paralelo al trabajo de la tríada. Es un modelo independiente, ambos vigentes en este momento. En el 2014 vemos cómo en esta rueda, con los rayos que salen del centro, que el centro dice REDS, pero calculo que fue alguien que no miró muy bien el gráfico antes de mandarlo a publicación, porque ahí debería estar la baja disponibilidad energética. Muestra que existen los fenómenos o los efectos negativos de la baja disponibilidad energética ya mostrados por la tríada, como son la disfunción menstrual y los efectos en el hueso, pero también empiezan a incluir un montón de otras disfunciones fisiológicas, como son efectos gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicos, inmunológicos, etc. En este modelo, que después se expandió en distintas iteraciones del modelo del REDS, en el 2023 es el último, esto se sigue expandiendo, pero vemos cómo en la evolución de las ideas de cómo lo que podría llegar a ser lo que está generando un efecto negativo en la fisiología de la mujer, se dejaron de considerar otros posibles estresores y tomó a la baja disponibilidad energética como etiología única. Y esto lo vamos a ver en el problema del unicentrismo en la segunda parte, en lo que son las limitaciones del modelo. Hoy voy a hablar de 4 limitaciones fundamentales.
Lo que vemos acá en la pantalla, en la parte izquierda, es la figura que mostraba recién, mostrando efectos fisiológicos teóricos de la baja disponibilidad energética, venimos a decir, y a la derecha son como efectos más negativos, más funcionales. Y en tal caso, se deriva de esta figura central al modelo, que en el centro está la causa y en la parte externa están las consecuencias. O sea, la idea es que hay un efecto causal de la baja disponibilidad energética en los efectos fisiológicos. Ahora, limitaciones clave de este modelo son, primero, problemas con el asesoramiento de la disponibilidad energética, como vamos a ver, no se puede medir. El segundo problema es el unicentrismo, considerar un solo componente. El tercer problema es la evidencia que muestra causalidad, que en realidad no la puede mostrar para la mayoría de esos fenómenos. Y últimamente se habla de baja disponibilidad problemática y adaptativa, que también es un problema y una limitación. Vamos con la primera parte. La idea en general es que en los atletas existe una alta prevalencia de baja disponibilidad energética. Si uno habla con una persona que capaz es adepta a este modelo, puede llegar a entender que hay una alta frecuencia de individuos con baja disponibilidad energética que no están comiendo lo suficiente. Esto se deriva de asesoramiento a campo de mediciones de baja disponibilidad energética, usando umbrales rígidos para determinar quién está en baja disponibilidad energética y quién está en alta disponibilidad energética. Y acá pongo un ejemplo de uno de tales estudios, en los cuales este es un review publicado en Sports Medicine en el año 2018, donde se muestran en algunos grupos de atletas, por ejemplo en nadadoras de nado sincronizado, en ciclistas, en nadadores, prevalencias de baja disponibilidad energética, teóricamente, de entre 80 y 100%. Entonces uno pensaría, si la baja disponibilidad energética tiene todos estos efectos negativos, esto es un problema realmente grande. Pero es importante entender cómo esta disponibilidad energética fue medida. La fórmula de la baja disponibilidad energética es la que ven en la pantalla, que es la diferencia entre la ingesta energética menos el gasto energético del ejercicio normalizado a la masa magra de un individuo. Esta fórmula, definida por la profesora Ann Laux en este área, fue definida para trabajos de laboratorio, no para trabajos a campo. El problema es que cuando extrapolamos el uso de una fórmula que fue determinada en el laboratorio para usar en el campo, nos encontramos con problemas bastante graves. Esos problemas son los errores de medición. En el laboratorio se puede medir, se puede controlar todo de tal manera que tenemos mediciones muy precisas, pero a campo tenemos errores de medición, errores sistemáticos y errores aleatorios. El principal componente de esta fórmula, que es la ingesta energética, se ha demostrado que tiene un error de medición sistemático de menos de 19%. Y esto es contemplando solamente el error de uno de los parámetros de la fórmula. Ahora, si uno contempla eso y uno se da cuenta que este es el principal componente el que contribuye la medición o el asesoramiento de la disponibilidad energética, nos empezamos a dar cuenta que esos reportes de baja disponibilidad energética a campo puede ser que sean consecuencia inflada del error sistemático y aleatorio de subestimación de la medición de la ingesta energética. Y de hecho eso hemos demostrado experimentalmente. En este estudio que hicimos con un grupo de atletas de fútbol femenino en 2 training camps de 9 y 10 días, hicimos asesoramientos de disponibilidad energética usando 2 metodologías distintas. Una metodología es la Remote Food Photography Method, en la cual los individuos toman fotos de sus comidas y se hace un asesoramiento aproximado de la ingesta de cada uno de los alimentos. Y la otra metodología es una metodología mucho más cara, pero mucho más precisa, que usa agua doblemente marcada y cambios en composición corporal para definir más exactamente la ingesta energética de una manera indirecta, pero más precisa. Como era esperado, de alguna manera,
los asesoramientos con los dos distintos tipos de metodologías nos muestran valores distintos en los valores de ingesta energética de estos individuos, siendo más altos con el agua doblemente marcada. Ahora, si de ahí derivamos un cálculo de la disponibilidad energética y usamos estos umbrales rígidos, que no tengo tiempo para explicar ahora por qué, pero tampoco es válido usar estos umbrales rígidos para definir óptima, reducida y baja, pero si los usáramos, podemos ver que la prevalencia de individuos con disponibilidad energética baja o reducida se disminuyen drásticamente cuando uno tiene una metodología más precisa en la medición de la ingesta energética. Hemos aplicado la misma metodología o un approach similar en otro estudio, demostrando que un ajuste del 22% de la disponibilidad energética cambia la prevalencia del reporte de baja disponibilidad energética del 34 al 5%. Entonces, pareciera que el problema no es tan popular como a uno le han hecho pensar en estudios del pasado. Ahora, si leemos en detalle el consenso del Comité Olímpico Internacional, nos dice que la baja disponibilidad energética no es un criterio diagnóstico para REDS. O sea, nos están diciendo que este modelo está basado todo en la baja disponibilidad energética, pero no se puede medir. Para saber si hay baja disponibilidad energética tenemos que mirar lo que supuestamente son los señales y síntomas y a lo que ellos llaman indicadores primarios, como pueden ser la menorrea o la baja testosterona en el caso de los hombres, o otros indicadores primarios como pueden ser, por ejemplo, baja densidad ósea, entre otros. Pero esto entonces nos trae varios problemas. Es que los marcadores de baja disponibilidad energética no son marcadores de baja disponibilidad energética solamente. Hay otras cosas que pueden generar estos problemas. Y la baja disponibilidad energética, si ocurre, puede ocurrir al mismo tiempo con otros estresores. Y eso nos trae a la limitación número 2, la limitación del unicentrismo, donde hay una sola causa. Es importante entonces recordar el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar, interpretar, favorecer y recordar información de una manera que confirme o respalde las creencias o valores previos de uno. O sea, nosotros tenemos todos los hechos y la evidencia, tenemos nuestras creencias y nosotros solamente creemos las evidencias que se solapan con nuestras creencias y ignoramos toda la otra evidencia. El sesgo de confirmación es humano, es natural, pero bueno, y nos puede pasar a todos, por eso hacemos ciencia también, porque otros nos muestran nuestros puntos ciegos. Pero es importante que al darse cuenta que por ahí algunos grupos tienen un sesgo de confirmación más fuerte que otros. Y es importante recordar también en relación a esto la frase del gran investigador americano Abraham Maslow, que decía: si lo único que tienes es un martillo, todo parece un clavo. Y podemos cambiar. Si lo único que tienes es baja disponibilidad energética, todo parece REDS. Entonces vamos a contemplar ahora otras cosas que pueden coexistir capaz con la baja disponibilidad energética y vamos a hablar un poco de los trastornos alimentarios. Hay pocos estudios que hayan medido las dos cosas al mismo tiempo. Hay dos estudios que yo pienso que son clave. Este estudio de Torres McGee, realizado en 121 colegialas o atletas, midió al mismo tiempo la baja disponibilidad energética, medida con las metodologías que les mencioné recién, o sea que probablemente este valor está inflado, y midió también el riesgo de trastornos alimentarios. Vemos que la idea que la baja disponibilidad energética pasa sola no está soportada por esta evidencia. Parece que estos individuos, cuando tienen algún tipo de baja disponibilidad energética, coexiste con algún riesgo de trastorno alimentario. Otro estudio, también muy interesante, de Michelle Barak, ahora en un grupo más grande, en 464 atletas femeninas adolescentes. En este caso, midiendo marcadores, los que ellos llaman marcadores crónicos de baja disponibilidad energética, como son
la baja densidad ósea, muestra que en ese grupo de atletas la prevalencia de individuos con ese nivel de, bueno, en teoría de baja disponibilidad energética, es del 6,5% y individuos sin baja disponibilidad energética 93,5%. Ahora, lo interesante son los grupos, cuando hicieron un análisis de individuos con conductas maladaptativas respecto a la nutrición, y muestra que el 40% de los individuos dentro de esos grupos tiene algún approach maladaptativo respecto a la alimentación, siendo 7% individuos con deseo de perder peso sin trastorno alimentario, 31% de individuos con trastorno alimentario, con desorden alimentario, y un 2% de individuos con trastorno alimentario. O sea que si hay algún problema, parece que el problema más prevalente son las conductas maladaptativas respecto a el approach hacia la comida. Y en relación a esto es muy importante empezar a darse cuenta que existe un sinergismo entre el estrés metabólico y el estrés psicosocial en efectos fisiológicos. Quiero hablarles de dos estudios acá que son clave. Uno, conducido en monos, que sería probablemente no ético hacerlo en humanos, en el cual se puso a estos monos a distintos estresores de manera solapada. En el primer grupo se puso a los monos por un periodo de varios ciclos menstruales me refiero, a una cantidad X de ejercicio y una disminución leve de energía, y al final de este periodo se mostró que no había una alta incidencia de ciclos anormales en estos monos. Similarmente, en otro grupo se los expuso a un nivel de estrés psicosocial. Los monos son como nosotros, o nosotros somos como los monos, animales sociales. Si nos cambian del entorno social, nos genera un estrés. Eso es lo que han hecho con estos monos. Pero les dieron suficiente cantidad de energía para que no hubiera ningún tipo de estrés energético. También de vuelta sin efecto en los ciclos menstruales. Ahora, cuando se solapan distintos estresores, como son el estrés psicosocial, el estrés de baja energía y el ejercicio, aumentan la cantidad de los ciclos anormales. Entonces ya vemos que no es solamente la energía que está teniendo un efecto negativo, sino que existe un sinergismo con otros estresores. Otro estudio conducido en la milicia del Reino Unido, en el cual se estudió a personas expuestas a un drills de entrenamiento, a un periodo de entrenamiento de 7 meses, en el cual aumentó la cantidad de ejercicio, el estrés psicológico, pero donde se mantuvo la ingesta energética, medido de distintas maneras. Mostró que al principio, antes del estudio, había algún tipo de, un 35% de desórdenes menstruales en esta población, que cuando se los expuso a un periodo de 7 meses y se mantuvo el balance energético, aumentó la frecuencia de problemas menstruales al 76%, además de haber una clara alteración del eje hipotalámico pituitario gonadal. Entonces, son múltiples los estresores que afectan estos ejes hormonales que definen el funcionamiento de funciones fisiológicas básicas en las mujeres. Este estudio excelente, que fue conducido en atletas olímpicos antes de las Olimpiadas de Río del 2016, hizo una evaluación de factores de riesgo conocidos de la enfermedad. Entre ellos hicieron un asesoramiento de disponibilidad energética usando un cuestionario que se llama LIFQ, que no es el mejor para esta población porque es para atletas de endurance, pero mostró que hubo 16 casos de enfermedad y los relacionó a distintos factores, y mostró un cociente de probabilidad de 7,4, un cociente alto de probabilidad de tener baja disponibilidad energética y que hubiera una enfermedad. Ahora, pareciera que esto, está justificando que la baja disponibilidad energética tiene un efecto inmunológico, pero en realidad esa evidencia, cuando uno mira causalidad, no está ahí. Y cuando uno
empieza a mirar otras cosas, como por ejemplo otros factores de riesgo, como es por ejemplo la puntuación por depresión, el cociente de probabilidad es más alto y el estrés percibido de los atletas también podía predecir las enfermedades. Puede ser que los atletas estén en un mindset psicológico particular y hay bastante información relacionando el haber vivenciado cosas bastante difíciles en su vida a la capacidad de rendir a un nivel muy alto en los atletas. En este estudio, donde se muestra la relación entre características psicológicas de individuos que han ganado múltiples medallas de oro en las Olimpiadas y sus características psicológicas, llega a la conclusión que dice que bien puede ser el desarrollo de niveles extraordinarios de características que se consideran necesarias para sobresalir en el deporte de élite. Por ejemplo, motivación, solidez y resiliencia y determinación están impulsados por un cierto grado de trauma infantil. Esto pone a los individuos en un nivel de estrés psicológico alto de manera continua. Hay otros estresores psicológicos que tienen efectos en testosterona, esto es en hombres, en metabolismo óseo. El sobreentrenamiento también tiene efecto en los ejes hipotalámicos, pituitario, adrenal y gonadal, y también el sueño. Entonces parece que no es la única cosa, la baja disponibilidad energética. Luego vamos al tema de la causalidad. Si nosotros pensamos que la correlación y la causación son lo mismo, entonces podríamos pensar que el pájaro parado en el caño horizontal doblado es la consecuencia por la cual este caño se ha doblado, pero yo creo que podemos tener la inteligencia suficiente para pensar que eso no es así. También podemos pensarlo de otra forma. Podemos pensar que estamos un día en la playa y vemos que hay un aumento de la venta de helados y al mismo tiempo vemos que hay un aumento de ahogos el día que estamos en la playa. Y como vemos una correlación entre esas dos cosas, podemos pensar que la venta de helados es lo que está causando los ahogos. Pero probablemente es que en realidad salió el sol, la gente fue a la playa e independientemente pasaron las dos cosas. La mayoría de la evidencia para el REDS y para la tríada también solo nos puede mostrar correlación. Cuando hacemos un análisis de la evidencia publicada en estos temas, utilizando palabras clave en PubMed, vemos que la mayoría de los papers publicados son reviews, lo cual ya es un problema, y un 60% son estudios empíricos. De los estudios empíricos, solamente un 10% son estudios experimentales y un 90% son estudios de observación. Los estudios experimentales son estudios controlados y los estudios de observación son estudios de campo, estudios transversales, etc. Ahora, lo importante es que son los estudios experimentales los cuales nos pueden mostrar una inferencia causal y no los estudios de observación. Los estudios que pueden mostrar inferencia causal han sido principalmente muy cortos, de 5 a 7 días de duración, en mujeres sedentarias y en los temas de metabolismo óseo y capacidad reproductiva. No hay casi evidencia para las otras áreas en que el REDS se le atribuye a la baja disponibilidad energética. Entonces nosotros pensamos que puede haber una lógica deductiva adecuada en estudios de laboratorio donde la baja disponibilidad energética se da o predice el cambio en un parámetro X. Pero en los estudios observacionales ha habido una falacia deductiva, donde utilizando la misma tipo de razonamiento de venta de helados y ahogos, se ha pensado la disponibilidad energética como fenómeno único que ha demostrado el cambio en distintos parámetros como son la disfunción menstrual, la motivación, etc. Y no se han tenido en cuenta otros parámetros clave como son el estrés, la depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, etc. Finalmente, vamos a hablar de la baja disponibilidad energética, problemática y adaptativa.
en el último consenso en este tema, nos hablan de baja disponibilidad energética adaptable, que es una baja disponibilidad energética que puede generar algún tipo de adaptación positiva al rendimiento, y una problemática que genera últimamente efectos negativos en el individuo. Ahora, estas dos son imposibles de distinguir. No podemos decir cuándo alguien ha llegado a un tipo de disponibilidad energética problemática. Primero, porque no podemos medir la disponibilidad energética. Pero después no hay evidencia científica para dividir entre estas dos, no hay parámetros objetivos, o sea que es puramente especulativo. Voy a hacer referencia a un estudio de caso que hicimos en una atleta femenina, publicado en el Tour, en la revista HISNEM en el 2024, que hicimos un asesoramiento de una atleta que completó el Tour de France en el 2023. Ella hizo las 8 etapas de la carrera, ella es una contrarrelojista, all-rounder, que presentó antes de este asesoramiento, se presenta con oligomenorrea y una T3 baja, con la idea de que, bueno, estos en teoría serían parámetros importantes para decir que potencialmente tiene REDS o lo que sea. Hicimos un asesoramiento diario de la ingesta de alimentos. Hicimos un asesoramiento del gasto total energético diario usando agua doblemente marcada. Y estos son los resultados. Lo que vemos es un gasto energético de casi 7.600 calorías al día y una diferencia de casi 2.300 calorías en promedio en la semana entre lo que ingirió y lo que gastó, reflejado no solamente en lo que medimos, sino también en una pérdida de masa corporal de 2,2 kilos en este periodo. Ahora, este atleta consumió una alta cantidad de carbohidratos durante la carrera, un promedio de casi 14 gramos por kilo de masa total por día. Pero lo interesante es que la performance del atleta fue la mejor en la última etapa de la carrera. Fue la mejor porque era una contrarreloj y ella era una contrarrelojista, pero también en la etapa número 7, con el medidor de potencia, vimos los niveles más altos de potencia en los periodos de 30 minutos y 1 hora. Y 2 semanas después compitió en la contrarreloj del Mundial en Glasgow y quedó número 10. O sea, esto nos da la idea de que el individuo puede aún competir a un nivel alto mostrando signos negativos de baja disponibilidad energética. Entonces, definir una diferencia entre disponibilidad energética adaptativa y problemática no parece real. Similarmente, Pauline Ferrand-Prévot, ganadora del Tour de France del 2025, perdió 4 kilos de peso en preparación para la carrera, lo cual generó mucha discusión en las redes. Ella, y estas son sus palabras, dice: mi preparación fue tan dura para el Tour de Francia, realmente no me veo haciendo lo mismo otra vez. Sé que no es 100% saludable. Es un tema delicado, hay que encontrar el límite. También sé que no puedo quedarme así para siempre. Es la elección que hice. Y cómo se sentía después de la carrera, un poco vacía, quizás por las emociones acumuladas y también por el cansancio. ¿Adaptativa o problemática? La ganadora. Esto nos trae a la tercera parte, a una visión más integrativa. Y tenemos que recordar de vuelta que no tenemos que confundir la representación con el hecho. Y recordar también la ilusión de la verdad. Que algo se nos haya repetido una y otra y otra y otra vez no quiere decir que sea verdad. Nos tenemos que mantener críticos. Entonces tenemos que tener una visión de varios estresores y hacemos referencia al General Adaptation Syndrome de Hans Selye, propuesto después de la Segunda Guerra Mundial, donde se toma al sistema nervioso central como punto clave integrador de distintos tipos de estresores. Este modelo fue renovado o mejorado por Bruce McEwen, y en este modelo lo que se contempla de vuelta es al sistema nervioso central como punto clave, donde el exposoma, donde todo el punto de exposición de estrés del individuo integra eventos de la historia del individuo, que son eventos mayores, como pueden ser el trauma, el abuso, distintos tipos de estresores, como son el trabajo, el entrenamiento para los atletas, etc. Son regulados y modulados por el sistema nervioso central
Y estos estreses responden hacen que el sistema responda y la suma de los estreses hace que el cuerpo tenga un nivel de alostasis, una carga alostática. La alostasis es la respuesta, es la capacidad de responder a un estresor, y que la sobrecarga de estos sistemas hace que las respuestas que serían saludables en un individuo, como son las respuestas del sistema hipotalámico pituitario adrenal, cuando son repetidas sobre el tiempo tengan un efecto negativo en la persona y que generen toda una serie de síntomas genéricos, como son los síntomas publicados en el modelo del REDS. Es por eso que nosotros publicamos este artículo que se titula Does REDS Exist? ¿Existe el REDS? Con signo de pregunta, en el que proponemos que los ejes centrales endocrinos son regulados por muchos estresores, no solamente por la baja disponibilidad energética. Entonces, en vez de tomar la baja disponibilidad energética como etiología única, consideramos que distintos estreses como la carga de entrenamiento, la realidad de la vida del individuo, la salud mental, los trastornos alimentarios, la nutrición, como la baja disponibilidad energética, el sueño, infección y otras condiciones clínicas pueden tener un efecto acumulativo que resultan en estos síntomas. De esta manera, los distintos estresores son modulados por el sistema nervioso central en base a la experiencia de cada uno de los individuos, resultando en cada uno de los o en una serie de síntomas relativamente genéricos que son la consecuencia de la suma de estresores. Entonces, el síndrome de deficiencia energética relativa de deportistas ¿es real y existe en las mujeres? Lo que parecen existir son ciertos síntomas y manifestaciones clínicas. Ahora, si consideramos algunas de las limitaciones que mencioné recién, como son el asesoramiento de la disponibilidad energética, el unicentrismo y la falta de evidencia mostrando causalidad, yo lo dejo hasta ustedes para poder definir y pensar si ustedes quieren pensar una etiología única o si quieren pensar otros estresores. Así, yo espero que esto les permita mirar las cosas más allá de lo que parece ser evidente y les dé un aliciente para pensar a la evidencia actual de una manera crítica y en vistas a mejorar la visión y el soporte del atleta, trabajando de manera colaborativa con expertos en diferentes áreas para poder entender mejor cómo es que funciona el cuerpo del atleta femenino. Muchas gracias.